Y qué lo que, te voy a enseñar la forma idónea, desde mi punto de vista, de usar las referencias para darle un toque distinto a tus dibujos. Usa fotos de personas reales. Cuando usas fotos de personas reales, con las poses, bocas, color de piel que quieres que tenga tu personaje, no estás copiando, estás visualizando cómo se vería tu idea ya acabada, o sea, estás modelando. Y qué mejor forma que encontrar a una persona con una pose, luego buscar otra que tenga la boca y por último un estilo de cabello que le dé ese toque. O sea, hacer una combinación de esas partes del cuerpo de esas personas. Claro, no escoger y copiar tal cual, sino tomar todo esto que te acabo de mencionar como base para crear algo nuevo y único en caso de que sea lo que busques. Vamos, que si copias todo tal cual, no hay problema, siempre y cuando te guste dibujar y lo que dibujes estará todo bien. Y con este proceso eso va de maravilla, ya que estamos literalmente tomando referencias de una persona para adaptarlo a nuestro estilo. Y aquí te quiero dar un pequeño consejo. Crea un mapa de inspiración, es decir, busca la mayor cantidad de imágenes de personas, paisajes, animales, lo que sea, para basarte y ponlas todas en la misma carpeta o mural y desde ahí vas tomando las ideas. Esto es genial porque no estás eligiendo a lo loco lo primero que ves, sino que tienes tu material ya seleccionado y si por algún motivo necesitas algo más, pues solo es cuestión de buscar, descargar y ponerlo en el mapa de inspiración. Por cierto, recuerda que si quieres ver esta información mucho más detallada, pero en un ebook o libro digital, debajo tienes un enlace de descarga. Otra ventaja de usar referencias es el caso de este dibujante de cómic, que aparte de ser fotógrafo es dibujante, y él encontró un punto medio para las dos habilidades. Él usa las fotos como referencias y las combina con su estilo de dibujo, que a su vez está inspirado en la fotografía. O sea, él fusionó las dos cosas que más le gustan en base a referencias, que en este caso son sus fotos. Y lo que quiero decir que si encuentras algún tipo de referencias que de verdad te guste, este tipo de referencia la puedes fusionar con tu dibujo y a lo mejor creas algo nuevo, algo que te distinga de los demás, como es el caso de este dibujante de cómics. Y por cierto, una de las mejores formas de eliminar el bloqueo creativo es usando o viendo referencias. ¿No te ha pasado que estás sin nada en la mente para dibujar y de pronto te salta la idea por ver algo que te ha causado un impacto? Pues una forma de estimular el hecho de dibujar es usando o viendo referencias. Por cierto, si quieres aprender a dibujar sin usar una tableta gráfica en digital, aquí tienes un vídeo. Y por cierto, suscríbete si te está gustando lo que estás viendo. También puedes comentar algún otro consejo y sígueme en mis redes, están en la descripción. Otra forma de usar las referencias es a modo de práctica. En otro video hablé sobre la importancia de no usar referencias o de cuáles referencias elegir para dibujar sin usar referencias. Y una idea que aporté fue que busquen referencias en blanco. Ese video está por aquí arriba, por cierto. Pero en este caso les recomiendo que si no saben dibujar una parte del cuerpo de un animal o lo que sea, las referencias obviamente ayudarán un montón, en especial si son referencias que te muestran hasta el esqueleto de lo que quieres dibujar, ya que así no estarás copiando el dibujo, sino que estarás entendiendo. Y como te dije en otros videos, hay una diferencia entre copiar, entender y aplicar algo. Pero esta vez te lo voy a explicar. Copiar es hacer exactamente lo mismo, sin un camino en sí, sin un recorrido de aprendizaje bien pulido, ya que estás recreando algo que ya alguien hizo. Entenderlo es estudiar y no ponerlo en práctica al completo, pero aplicarlo podríamos decir que es la realización del proceso en sí, la forma final de todo lo que has aprendido.
O sea, aplicarlo es ponerlo en práctica, pues las referencias nos podrían ayudar a conseguir llegar al punto de aplicar lo que entendimos sobre un objeto, persona, ser vivo o animal en el dibujo. También, para romper con la idea de copiar, me gustaría dividir la forma de usar las referencias en dos: referencias para ayuda o referencias para recreación. Las referencias de ayuda son las que tomamos como base de nuestros dibujos, dígase dibujar exactamente el esqueleto de una foto para luego crear algo sobre esa pose que elegimos. Las referencias de ayuda generalmente las usamos cuando estamos practicando alguna parte del cuerpo, o sea, estamos dibujando un brazo y vemos imágenes de un brazo. Y las referencias de recreación son las que tomamos para crear un fanart o crear algo desde cero. Ejemplo, miras una escena de una película que te gustó y recreas el mismo personaje y el mismo escenario, pero a tu estilo. Y eso es un fanart. ¿Y cuál es correcta de las dos? Ninguna. Si te gusta recrear escenas de películas, anime, series o lo que sea, está bien, porque al fin y al cabo estás expresando lo que te gusta por medio de tu arte y simplemente te has apoyado de una referencia y de un personaje o escena que te agrada para crear una obra de arte. Por otro lado, si lo que quieres es solo una parte de esa referencia, tampoco pasa nada. Es cuestión de que disfrutes lo que estás dibujando y el usar una parte o toda la referencia no importa. Sé que dibujar con referencias puede ser algo orgulloso, pero no debe ser así. Después de todo, hasta cuando estamos practicando o dibujando, estamos tomando referencias, porque cada recuerdo, cada imagen que viste es una referencia que muy pronto se convertirá en tu próxima obra de arte. Adiós.